hablar sobre una revisión de tema de evaluación y manejo del dolor, especialmente dolor agudo, ya que pues en realidad este tema es absolutamente vasto, entonces vamos a tratar de ser como muy concisos a la hora de abordarlo. Estoy abierta a cualquier pregunta por si necesitan en algún momento y también al final. Entonces vamos a tocar los siguientes contenidos. Lo primero son los mitos y las barreras que hay acerca del dolor pediátrico. Lo segundo es qué es el dolor. Lo tercero es la fisiología del dolor, clasificación del dolor, evaluación del dolor. También el tratamiento desde lo no farmacológico hasta lo farmacológico, antiinflamatorios no esteroideos, opioides y finalmente algo muy corto sobre adyuvantes. Antes de empezar, yo quisiera en realidad hacerles una sensibilización acerca del manejo y la identificación del dolor en pediatría, y es que de verdad la inhabilidad de comunicar de ninguna manera nos niega la posibilidad de que un individuo experimente dolor y que tenga la necesidad de tratamiento adecuado de este. A la izquierda les puse una gráfica que me pareció muy bella, que es como la representación que hace un adolescente de la mielitis transversa y de cómo le duele. Yo creo que nosotros siempre estamos subestimando la capacidad de los pacientes pediátricos de saber qué es lo que les está pasando. Y pues aquí les muestro esta gráfica tan bonita donde nos pone absolutamente todo lo que siente, desde pinchazos, quemazón, dolor punzante y dolor profundo. Entonces, como para tener en cuenta que los pacientes pediátricos hay que creerles cuando nos dicen qué tipo de dolor sienten. Entre los mitos y las barreras del dolor en pediatría, tenemos, por ejemplo, que se piensa mucho que los niños no sienten el dolor como los adultos o que no tienen las mismas consecuencias. Em, Generalmente se prioriza mucho la evaluación del profesional sobre el propio reporte del paciente. Hay mucha falta de conocimiento respecto al manejo y la evaluación y siempre estamos pensando que los niños requieren como mucho tiempo y mucho esfuerzo, entonces como que ni siquiera nos acercamos o ni siquiera nos arriesgamos como em, a evaluarlos adecuadamente. Y hay mucho miedo a los efectos adversos de la medicación analgésica en pediatría. También para sensibilizar, saber que al nacer las vías inhibitorias descendentes, o sea, de las que modulan el dolor o lo disminuyen un poco, son inmaduras. Entonces, algunos neonatos y lactantes pequeños podrían incluso experimentar mucho más dolor que los adultos. Estamos dejando pasar este tipo de cosas y estos pacientes pueden estar sufriendo bastante con los dolores que no estamos evaluando. Entonces, ¿qué es el dolor? El dolor entonces es una percepción somática que comprende tres cosas en específico. Una sensación corporal que tiene la cualidad de un estímulo dañino a los tejidos y está asociado con una exposición a una amenaza, sea efectiva o potencial, y es de carácter siempre no placentero y tiene emociones negativas asociadas. Muy importante saber que nunca es un evento sensorial aislado y no ocurre sin la influencia de contexto y significado. Como así, siempre está influenciado por creencias, la atención que tengamos en el dolor, las expectativas y las emociones que tienen las personas. Así pues, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor nos dice que cada individuo aprende y elabora cómo usar la palabra dolor a través de las experiencias que ha tenido en la etapa temprana de la vida. El dolor siempre está asociado a un daño que sea efectivo o potencial a los tejidos y es una experiencia que es desagradable. Vamos a coger pues como la fisiología del dolor. Voy a tratar de hacerlo muy conciso, pero esto nos va a servir mucho para tanto abordar el dolor como el tratamiento. Entonces, en la fisiología del dolor, antes se creía que la nocicepción, o sea, la percepción del dolor, lleva una vía sin cambios, desde que se percibía en la periferia hasta el cerebro. Y ahorita sabemos que en realidad pasa por un proceso muy complejo, primero transducción, de aquí si miran la gráfica de la derecha, de lo que es el estímulo doloroso, ya sea químico, térmico, de ahí pasa hacia la transmisión a las neuronas, ya sea periféricas o centrales, y de ahí a la percepción que sería en la corteza cerebral. Los nociceptores entonces son periféricos, son terminales nerviosas libres que están en las vísceras o somáticas y pues responden a varios tipos de estímulos.
Aquí muy importante, y esto es muy interesante, es que existen tres tipos de fibra aferente periférica, que son las A delta, las A beta y las C. Las A beta, y se las menciono aunque no transmiten dolor, son muy importantes porque están asociadas con la teoría de compuertas. ¿Cómo así? Estas son las más rápidas, las más gruesas, las más mielinizadas, pero transmiten tacto, vibración y propiocepción. Y se sabe que como viajan tan rápido pueden modular el dolor, estimulando unas interneuronas dorsales que son inhibitorias. Entonces, como viajan antes que las del dolor propiamente, ustedes saben o de pronto han escuchado que con palmaditas, con estímulos de pronto de tacto no doloroso, podemos hacer una inhibición del dolor, lo que hacen muchos fisioterapeutas, por ejemplo, con las terapias eléctricas o de vibración. Las A delta son de conducción rápida, también son mielinizadas y es el primer dolor percibido, ese que es como punzante, lo primero que uno siente. Y las C son pequeñas, son no mielinizadas y son responsables del segundo dolor, que es como quemante y difuso. Y ahí nos vamos a las segundas, a las neuronas que van hacia la transmisión central. Esas hacen una como sinapsis con una red de interneuronas que también deciden si son excitatorias o inhibitorias. Entonces aquí también hay modulación del dolor. Y de ahí nos vamos a los tractos en la médula espinal, que serían el espinotalámico y el espino-reticular, como se ve en la gráfica de la derecha. Lo más interesante, creo yo, que aquí es como para tener en cuenta que el dolor no es solamente una nocicepción que se siente de lo periférico hacia lo central, y es que solo el cerebro decide si lo que usted está sintiendo y lo que está viajando por la médula es dolor, ¿cierto? Porque allí en la corteza se compara con una red neuronal donde se compara con experiencias emocionales, memorias, inputs sensoriales previos y factores cognitivos. Entonces, la percepción del dolor es un desenlace de complejos mecanismos que ya vimos que se modulan en varias partes y que además solamente se decide qué tipo de dolor es cuando ya llega a la corteza. O sea que es una experiencia física, pero también es una experiencia emocional. De la clasificación del dolor les voy a hablar cortamente. Tenemos que según el tiempo de evolución podemos clasificarlo en agudo, crónico, persistente, y los cortes son arbitrarios, o sea, no hay ningún estudio que nos diga si después de en los 31 días es crónico porque hay cambios pues ya nerviosos, no, en realidad los cortes son arbitrarios. Entonces el dolor agudo es el menor de 30 días y los síntomas son ruidosos porque están asociados a daño tisular como tal. Entonces los niños lloran, gritan, se mueven mucho. El persistente es el que se pasa de esos 30 días a los 3 meses y el crónico es el que es mayor a 3 meses o que se da 3 veces en 3 meses, por ejemplo, con las migrañas. ¿Qué es importante? Que cuando ya tenemos un dolor crónico, este carece de ese carácter de alarma que tenía el dolor agudo y es unos dolores que son como más difusos, más difíciles de identificar. Según el mecanismo fisiopatológico, entonces tenemos el nociceptivo, que ya sabemos que es el de las terminales nerviosas libres, el daño del tejido como tal, perdón. Y entre ese nociceptivo tenemos el somático y el visceral. El somático será ese que se da en tejidos superficiales o profundos, ¿cierto? La piel, las mucosas, que está muy bien localizado. Por ejemplo, a mí me duele esta fractura, me duele este absceso. El visceral será aquel que esté asociado, pues obviamente con las vísceras y será un dolor más difuso, ¿cierto? Como una sensación profunda, por ejemplo, los cólicos. El neuropático será un daño a los nervios, ya sean centrales o periféricos, y este dolor tiene unas características que son como quemantes, punzantes, ya vamos a profundizar un poquito más de este. Y el mixto es el que combina el nociceptivo y el neuropático. Del neuropático podemos tener algunas características con las que seguramente lo han escuchado y lo hemos caracterizado previamente o lo han estudiado pues como en el pregrado o en el posgrado, que son la alodinia, que es un estímulo que no era doloroso, se vuelve doloroso, por ejemplo, el tacto de la piel cuando a uno le da COVID, que duele literalmente. La hiperalgesia, que es un estímulo que ya es doloroso, se vuelve más doloroso. La hipoalgesia es que siente poco los estímulos que son dolorosos.
Parestesias son sensaciones anormales, hormigueos, picores, adormecimientos. Disestesias son sensaciones desagradables en general. Hiperestesia es un aumento de la sensibilidad a la estimulación y la hipoestesia es lo contrario, una disminución de esa sensibilidad a la estimulación. Ya teniendo en cuenta todas las características del dolor y todo lo que está asociado al dolor, pues que no solamente es el estímulo nociceptivo, hay que saber cómo evaluarlo. De ahí que las prácticas, pues para decirlo de manera muy honesta, las prácticas actuales son discontinuas, son muy inconsistentes, variables y muy dependientes de la sensibilidad del cuidador para identificar los indicadores de dolor. Sobre todo en niños preverbales y no verbales hay muy poco reconocimiento del dolor y ya vimos que incluso como no modulan bien el dolor, pueden tener más dolor que un adulto. En la evaluación del dolor, entonces, usted debe hacer un interrogatorio muy juicioso. Ya sabemos, pues, como el acrónimo ALICIA, que es de antigüedad, localización, radiación, carácter, intensidad, atenuantes y agravantes, pero usted debe saber cuando termine de evaluar si es agudo o crónico, si es nociceptivo, neuropático y en ese mismo orden de ideas la causa, qué intensidad tiene, si tiene empeoramiento o atenantes y si hay factores emocionales, sociales o culturales que puedan estar haciendo que ese dolor se agrave. ¿Qué tenemos para la evaluación del dolor en pediatría? Pues les voy a decir que es un tema muy complicado. Em, Hay varios tipos de evaluación del dolor en pediatría porque algunos niños, especialmente los que tienen alteraciones cognitivas o son preverbales, pues no nos pueden decir la intensidad. Entonces hay tres tipos que son el autorreporte, el comportamental y de indicadores fisiológicos, que obviamente son medidas indirectas, que no nos van a dar pues como la intensidad del dolor, y están los multidimensionales. Estos comportamentales y fisiológicos nos miden los cuadros los cambios del cuadro de la derecha, que son cambios fisiológicos, como por ejemplo cambios en la frecuencia cardíaca, la presión, el tono muscular, la saturación de oxígeno, sudoración, los niños que se ponen colorados o pálidos, o los cambios conductuales en la cara, cómo se mueven, cómo mueven los puños, cómo caminan, pues como varias conductas que están asociadas al dolor, pero pues obviamente nos damos cuenta que son medidas muy indirectas. Entonces, los de autorreporte se usan en los pacientes que tienen la suficiente edad para entenderlos, algunos desde los 3 años en adelante, porque hay escalas que son de caras, por ejemplo, y en los lactantes preverbales y con discapacidad cognitiva se usan las escalas comportamentales. Son 1.000 millones. Aquí les traigo pues como las que están validadas. Vamos a hablar de unas en específico. Estas, por ejemplo, son en niños verbales, donde encontramos pues la visual análoga del dolor, la FACES, por ejemplo. Y estas son para niños preverbales, donde, digamos, encontramos la FLAC y la FLAC revisada. ¿Qué es importante? Ya les voy a mostrar unos ejemplos, pero lo más importante es que usted identifique una de estas escalas, que la sepa manejar y que la sepa aplicar, ya sea la que usted tiene en el hospital o alguna pues que usted estudie adecuadamente y la pueda aplicar, porque son muchísimas, entonces hay que, digamos, apropiarse de una para poderla realizar bien. Esta es una de las que está aprobada pues como en neonatos. Miren que mide 8 ítems que son muy subjetivos para el examinador, que son cejas abultadas, si tiene los ojos cerrados o no, si hay profundización del surco nasolabial, si la lengua está tensa, si hay apertura de labios, si estiran la boca, si hay vibración de la barbilla. Todas estas cosas nos van a sumar puntos y en un puntaje mayor de 3 decimos que el niño tiene dolor. Estas son para los niños que nos van a hacer autorreporte, ¿cierto? Por ejemplo, la escala de caras revisada, que nos va a dar los dolores leves, moderados o intensos, dependiendo de lo que nos marque el niño identificando la cara desde los 3 años. Y en mayores de 7 ya podemos utilizar, por ejemplo, la numérica. Y para los niños que son preverbales, pero no son neonatos, por ejemplo, lactantes, podemos utilizar la FLAC, que es comportamental, o la FLAC revisada para niños con alteraciones neurocognitivas. Por ejemplo, aquí nos miran
cómo está la cara, las piernas, la actividad y el llanto, y así pues juntamos los puntos hasta que nos dé. Si es mayor de 4 a 6 es dolor moderado y mayor de 7 es siempre dolor grave. Esto me pareció muy interesante cuando lo revisé y son las perspectivas de la identificación del dolor en niños que encontré varias cosas. Lo primero es que les están poniendo aplicaciones móviles para que hagan autorreporte en los niños más grandes, ¿cierto? Hasta mayores de 4 años, con la de caras y visual análoga de colores o las numéricas. Y también les dan como juegos y beneficios en el juego por el número de veces que reporten qué dolor tiene. Entonces, pues se está haciendo estudios de eso. También hay sensores portables, bandas de monitoreo. Este se llama Actigraph, que es el que les pongo aquí. Fitbit y Empática E4 son los que se están estudiando. Estos miran el sueño, por ejemplo, se ha visto que cada aumento de un punto en dolor disminuye 2,5 minutos por hora de sueño en niños en posoperatorio. También miran la frecuencia cardíaca y la temperatura. Y miren que los modelos predicen el dolor con 88% de precisión. Y también en este momento se están haciendo unos estudios con inteligencia artificial, entrenando unos modelos que se ha demostrado, por ejemplo, que en esta de neonatos muestra una precisión de hasta 97,7% para predecir el dolor. Entonces, comencemos con el tratamiento. Eh, este gráfico es más como para niños en cuidados paliativos, pero lo traigo porque me parece importante, que el tratamiento no es solamente lo farmacológico, que hay que tener en cuenta lo no farmacológico y que si los niños requieren, pues eventualmente tendrán que acudir pues para que les pongan algún tipo de anestesia regional, opioides intraventriculares, cordotomías, cualquier procedimiento, pues que nos haga tener un abordaje, digamos, sistemático e integral. Para el tratamiento integral del dolor, lo que se llama pues como terapias integrativas, eso también es muy interesante y es que no todos los tratamientos son farmacológicos. Y los que han estado pues en contacto con pacientes pediátricos, pues han visto que, por ejemplo, las medidas de confort físico son muy buenas para el manejo del dolor. En neonatos y lactantes, por ejemplo, la lactancia materna, uno ve que cuando se pegan al seno disminuye mucho el malestar, se acoplan mejor a los aparatos, por ejemplo, de ventilación mecánica, toleran mejor los chuzones. También el contacto físico, y aquí se ha hecho, por ejemplo, el método madre canguro, sirve mucho. Lo que hablábamos ahorita de la teoría de compuertas sobre la vibración y los estímulos no dolorosos que viajan más rápido que los dolorosos, se ha utilizado en lactantes, golpecitos, fricción, palmaditas, y también en edad escolar y adolescentes, frío y calor. Y ya las actividades de distracción, pues que no lo vamos a tocar mucho, pero también se ha estudiado y se ha visto que funciona, que sería los juegos, las marionetas, la hipnosis, música, sonidos, todo eso puede ayudar a los pacientes a sobrellevar el dolor que tienen. Entonces, como no subestimar estas medidas. ¿Cuáles son los principios de tratamiento farmacológico? Los vamos a abordar y enseguida miramos la escalera analgésica. Lo primero, como les acabo de decir, es el uso de la estrategia analgésica. Lo segundo es siempre determinar la dosis adecuada, administrar en intervalos regulares, no dejar solo a necesidad si yo estoy previendo que el paciente va a requerir en algún momento analgesia, que le va a seguir doliendo. No lo dejen a necesidad porque ponemos a los niños a aguantar dolor. Hay que determinar una ruta apropiada, ojalá siempre oral, y no utilicen intramuscular, pero será la que requiera el paciente y hay que hacer una adaptación individual de tratamiento a cada niño. Entonces, en la escalera analgésica, no sé si recuerdan esto, les tocó, es que siempre había 3 pasos, ¿cierto? Para dolor leve, que es el dolor que está hasta 3, utilizamos los no opioides, ¿cierto? Acetaminofén, antiinflamatorios no esteroideos. En la segunda, en la escalera, estaban los opioides débiles, como la codeína y el tramadol, y ya vamos a hablar de eso. Y en el tercer paso están los opioides, que son los fuertes, que serían la morfina, el fentanil, la hidromorfona. ¿Qué pasa? Desde el 2012 se emitió pues como por la OMS un enunciado donde nos dicen que
Imagínense que la codeína y el tramadol, para hacer su mecanismo de acción, requieren metabolizarse a metabolitos parecidos a la morfina. ¿Qué pasa? Que no tenemos un efecto deseado, no es igual de rápido y de pronto es un poco impredecible porque depende de los metabolitos. Entonces, se estableció que desde el 2012 los opioides débiles no son recomendables para el manejo, pues, del dolor en pacientes pediátricos. Entonces se suprimió el segundo paso de la escalera analgésica. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar morfina a diferentes dosis, desde dolor moderado hasta grave. Este es pues un resumen de cómo se hace como el tratamiento, el abordaje farmacológico. Ya lo vamos a ver, no lo voy a mencionar mucho, pero es como el resumen. Lo primero entonces en la escalera analgésica son los AINES, el ibuprofeno o el acetaminofén. En menores de 3 meses solo acetaminofén, que es para dolor leve, ¿cierto? Aquí tenemos el mecanismo de acción, que es la inhibición de la síntesis de prostaglandinas por la enzima COX-1 y COX-2. Aquí a la derecha, abajo, en la esquina inferior, vemos como la fisiología normal. Entonces tenemos fosfolípidos de membrana, la fosfolipasa 2 lo pasa a ácido araquidónico y el COX lo convierte en tromboxanos, prostaciclinas y prostaglandinas. ¿Qué es importante? La COX-1 produce prostaglandinas responsables de citoprotección gastrointestinal, regulación de flujo renal y función plaquetaria. Y la COX-2 es la que inflama, ¿cierto? Entonces, generalmente los AINES tienen una inhibición de ambas COX. Lo que nos va a llevar a los efectos adversos porque también quitamos la constitutiva. También pues se trató de hacer COX-2 selectivos, que son los COXIBs, pero como tratando de evitar todos sus efectos adversos, pero tienen también efectos cardiovasculares como complicaciones cerebrovasculares e infartos. Entonces tampoco pues eran la panacea que esperaban encontrar solamente inhibiendo la COX-2. Estos son los dos AINES que están recomendados por Organización Mundial de la Salud en niños. Aquí les dejo las dosis. Les quería dar pues como una pística bacana, y es que en esta presentación, acetaminofén 150 miligramos en 5 mililitros, la dosis de pediatría sería la mitad del peso en centímetros cúbicos. ¿Cómo así? Si yo tengo un niño de 8 kilos, en esta presentación le tocarían 4 centímetros cada 6 horas. Igual sucede con este ibuprofeno 100 en 5, que la dosis, que correspondería a 10 miligramos por kilo cada 6 o cada 8 horas, corresponde también a la mitad del peso, que me parece algo muy fácil, ¿cierto? Si usted tiene un niño, por ejemplo, de 10 kilos, le tocarían 5 centímetros cada 6 o cada 8 horas. Tenemos los otros AINES, utilizamos ampliamente dipirona. No hay mucha información porque pues en Estados Unidos no se utiliza ampliamente, de hecho no está disponible el metamizol en Estados Unidos, pero lo utilizamos ampliamente. También tiene efectos en el sistema opioidogértico y la dosis está allí pues para que le tomen un pantallazo. Tenemos el naproxeno, el ketorolac y el celecoxib, cada uno pues también muy bueno para el manejo del dolor, pero sería como si tenemos alguna contraindicación para los otros dos que son de elección. Y los COXIB, el celecoxib específicamente, sería para mayores de 2 años de edad. Estos son los efectos adversos en general. Es por la inhibición de la COX-1, que es citoprotectora, ya lo habíamos visto. Entonces, perforaciones gástricas, sangrado gastrointestinal, insuficiencia renal, alteraciones plaquetarias y ya las reacciones dermatológicas, que serían más como alérgicas. De la dipirona, importante que está descrito, es muy raro, pero está descrito, discrasias sanguíneas, granulocitosis y sí muy común que les dé hipotensión un poco. Ya para los opioides, que serían el segundo paso, que tenemos moderado y severo, porque acuérdense que suprimimos la segunda escalera de la escalera analgésica. Estos se utilizan para dolores de una vez. La morfina, perdón, sería como el opioide de elección. Y muy importante tener en cuenta esto en la cabeza, y es que los opioides fuertes no tienen dosis techo. Y la dosis correcta es aquella que mantiene al niño sin dolor y con un nivel mínimo de efectos adversos. El efecto analgésico es por interacción en el sistema nervioso central con receptores opioides, sobre todo el mu.
y están los débiles y los fuertes. Ya vimos que la codeína y el tramadol dependen de sus metabolitos activos, entonces es muy impredecible su acción. De la morfina, que es el medicamento al que vamos a hacer como énfasis, tiene baja unión a proteínas y atraviesa la barrera hematoencefálica. Su acción es en sistema nervioso central. Su metabolismo y eliminación es hepático y su eliminación es renal. Y tiene dos metabolitos que son M3G y M6G. M6G es analgésico. M3G es el que causa los efectos adversos, incluso la hiperalgesia, el dolor, casi todos los efectos adversos. La vida media es aproximadamente de 2 horas. Y como ya dijimos que se elimina por el riñón, hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen enfermedad renal crónica y falla hepática porque se acumulan estos metabolitos, tanto el analgésico como el no analgésico. Entonces, considerar el uso de fentanilo, hidromorfona y metadona en pacientes con enfermedad renal crónica. Una acotación que me parecía muy importante de hablar es que en neonatos y menores de 6 meses es diferente porque las enzimas hepáticas alcanzan maduración a los 6 meses. La tasa de filtración glomerular y la secreción tubular es menor en neonatos y menores de 6 meses, entonces aumenta su vida media. La de la morfina, en ellos los niveles de albúmina y de proteínas plasmáticas son menores, entonces hay más medicamento libre para actuar. Y en neonatos, por ejemplo, el hígado produce muy poca M6G, que es el analgésico, y produce más del otro, que es el que causa efectos adversos, entonces no se utiliza, ¿cierto? Se prefiere fentanilo. Entonces, en neonatos y en menores de 6 meses, si los requerimos, ¿cierto? Que no es muy común que se requieran, se deben usar dosis menores y con intervalos más largos. Estas son las dosis de morfina. Este cuadro se ve muy complicado, pero es porque en los niños todo es por peso y por edad, ¿es cierto? Importante pues como que de la inyección intravenosa, que es lo que generalmente se usa en lactantes, si ustedes se dan cuenta. Y de ahí para adelante, la dosis es más o menos de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo, la inicial en pacientes que no han recibido opioides previamente. Vamos a hablar cortamente de los otros opioides que se mencionan pues, por OMS. El fentanilo tiene muy alta liposolubilidad, entonces se puede atravesar mucosas fácilmente y tiene varias vías, por ejemplo, también hay transdérmica. El inicio de acción es súper rápido, es de 5 minutos y tiene una vía media de 3 a 7 horas, que es importante, que es 80 a 100 veces más potente que la morfina. En ellos no causa hipotensión y este efecto adverso que es uno de los más temidos, ¿cierto? Que es la rigidez torácica o el tórax leñoso, que es asociado a una velocidad alta de infusión, como que le pongamos el medicamento en bolo. No se hace, ¿cierto? Se debe hacer en 5 a 10 minutos y el manejo del tórax leñoso podría ser con naloxona, con relajantes musculares y ventilando al paciente. Estas son las dosis en general. Pacientes que vamos a utilizar inyección intravenosa sería 1 a 2 microgramos kilo dosis. De la hidromorfona es también un opioide agonista, es una de las opciones cuando no podemos utilizar morfina. También es altamente liposoluble, tiene varias vías para administrar. Inicia un poquito más tarde, más o menos 15 a 30 minutos. Tiene una vida media de 2 a 3 horas y también produce un metabolito que genera, como en la morfina, efectos adversos. Entonces hay que tener mucha precaución en pacientes con disfunción renal. Esta es la dosis, que si la miramos aquí, que sería esta la intravenosa, que es lo que generalmente utilizamos, sería 15 microgramos kilo dosis. Y algo cortico sobre el tramadol, porque sé que lo utilizamos mucho, que es un medicamento como de batalla, que lo tenemos disponible en muchos centros, que es un análogo sintético de la codeína, tiene menor afinidad por los receptores opioides y también tiene efectos en la recaptación de aminas sinápticas con noradrenalina y serotonina. Y la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo, pero lo habíamos visto y es que no se debería utilizar en niños hasta los 12 años de edad. En realidad sí se utiliza mucho en clínica cuando los niños están hospitalizados, tienen dolores refractarios, pero pues tener esto en cuenta que tiene pues como un label ahí de la FDA por muerte.
De los efectos adversos hay muchísimos, ¿cierto? Pero les voy a tocar los principales. Entre los gastrointestinales, todos sabemos que los opioides dan náuseas y vómitos, dan constipación. Constipación es la más frecuente. En sistema nervioso central, somnolencia, depresión respiratoria, mioclonias e hiperalgesia. Acuérdense que uno de los metabolitos de la morfina da hiperalgesia y dolor. Están los autonómicos, por ejemplo, con la retención urinaria y los cutáneos con prurito, con enrojecimiento local. De los autonómicos, les voy a mencionar algunos que me parecen importantes, como para que no se asusten: retención urinaria, intenten que el paciente haga como fuerza, como valsalva, paños calientes y si no, pues sonda. En sistema nervioso central, ojo, que si tienen un paciente sobresedado y le ponen naloxona, se les va a despertar con mucho dolor, por ejemplo, si es un postquirúrgico, entonces más bien disminuyan la dosis o le ponen 50% de la dosis actual. Si es depresión respiratoria, pues sí, es un paciente que tiene amenazada la vida, pónganle naloxona, aquí le pongo pues como la dosis de la naloxona. Y en las mioclonías e hiperalgesias, esto sí es una causa de rotación de opioides. En otros tenemos, por ejemplo, el prurito, que es neurológico, entonces no se trata con antihistamínicos, no sirven. Aquí sería, por ejemplo, gabapentina y ondansetron. Y en gastrointestinales siempre, y es permanente, en pacientes que van a utilizar opioides crónicamente, por ejemplo, pacientes con cáncer, deben recibir siempre laxantes, porque esto es un efecto permanente de los opioides. Las náuseas y los vómitos pueden durar hasta 7 días, que es como el tiempo de ajuste al nuevo opioide, pero si dura más de 7 días, hay que considerar hacer rotación. Les voy a hablar muy poco sobre la rotación. Esta es la tabla de equianalgesia entre los opioides fuertes de los que acabamos de hablar. ¿Qué es importante? Que nosotros hacemos rotación cuando tenemos sensibilización, o sea que ya el que yo le estoy dando ya no le sirve, ¿cierto? O tenemos unos efectos adversos terribles que no nos dejan continuar o titular las dosis, entonces toca cambiar. Cuando hacemos el cálculo de esta dosis equianalgésica, por ejemplo, yo le voy a pasar morfina a hidromorfona, entonces le voy a pasar venoso. Tengo cierta cantidad, entonces me vengo aquí a la tabla y digo de morfina a hidromorfona, tengo que dividir la dosis de morfina entre 7 y esa es la equianalgesia de hidromorfona. Y de ahí hay que hacer este cálculo para tolerancia cruzada incompleta. Si la nueva droga que yo le voy a poner es porque tiene efectos adversos horribles, pero yo tenía buen control del dolor con la que tenía, le pongo el 50 al 75% de la dosis equianalgésica. Pero si yo le voy a poner la nueva droga es porque ya la previa, el niño tiene tolerancia, ya no le está sirviendo tanto, le puedo poner el 100% de la dosis que tenía en el otro analgésico. Ya cortamente para terminar, les quería hablar como de los adyuvantes, que es más para el dolor neuropático, y de ahí la importancia que tiene identificar qué tipo de dolor es, como ya lo vimos ahorita, ¿cierto? Si es un dolor neuropático, por ejemplo, un dolor de miembro fantasma, una lesión de médula espinal, neuropático postraumático, posoperatorio, o por ejemplo de un Guillain-Barré, estos son los medicamentos que están descritos: antidepresivos tricíclicos como amitriptilina y nortriptilina, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina se usan, pero hay muy pocos datos, y anticonvulsivantes como gabapentina, carbamazepina, pregabalina, por ejemplo, que no tenemos muchos estudios que lo respalden, pero son muy ampliamente utilizados en pediatría. Ya pues como esto sería en general como lo que traía para compartirles. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud o algún comentario sobre la exposición. Hay una persona que levantó la mano. Sí, tranquilos, hagan las preguntas que necesiten o los comentarios que quieran.
Doctora, buenas tardes. Quiero hacerle una pregunta con respecto al uso de dipirona en los niños. ¿Hay alguna edad límite para el uso de ella o se puede utilizar en cualquier momento de la vida de los niños? Sí, mira, de hecho es uno de los antipiréticos que más utilizamos en la práctica clínica. Lo que pasa es que como en Estados Unidos no lo utilizan, la bibliografía no es muy amplia acerca de su uso, ¿cierto? Tener cuidado en menores de 3 meses con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, por lo que ya vimos que tienen diferente metabolismo de los medicamentos. Entonces, es raro que un niño no te sea la fiebre con acetaminofén y medios físicos, pero se puede utilizar con tranquilidad dipirona de 15 a 20 miligramos por kilo, 20 miligramos por kilo dosis para que no se les olvide que es como una manera fácil de aprendérsela, igual que lo que les dije del acetaminofén y el ibuprofeno, que sería la mitad del peso en centímetros, y así uno se lo aprende muy fácil como para formularlo, ya sea en el hospital o ambulatoriamente, pero pues no, no hay ningún problema. ¿Qué pena o sea, que digamos que usted recomendaría como después de los 3 meses el uso, pues, en condiciones como específicas de dolor? Eso es lo que entendí. Si estamos hablando de dolor, antiinflamatorios no esteroideos en mayores de 3 meses, ¿cierto? Y se puede utilizar como antipirético, que casi que todos los AINES en realidad tienen efecto antipirético, que es la mayoría del uso que le damos a la dipirona, por ejemplo, o al ibuprofeno. Pero sí, pues es ampliamente utilizado. Ah, listo, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. De pronto alguien más, alguien que quiera hacer un comentario. Bueno, muchas gracias Doctora, a todos. Ah, qué sí, pena, dale. yo tengo una pregunta. Pues cuando decías que la morfina no tiene techo, no se podría, pues no existe alguna como intoxicación con morfina. No, mira que eso es súper interesante de los opioides y es que los opioides fuertes, ¿cierto? Ya dijimos que los débiles no se utilizan en pediatría. Ujú. Tramadol y codeína tienen dosis techo, ¿sí? Que son los débiles. Tramadol y codeína. El resto de opioides, que son los opioides fuertes, morfina, hidromorfona, no tienen dosis techo. ¿Cómo así? No es que, digamos, yo le voy a dar 100 miligramos kilo dosis y el paciente se me intoxicó y me hizo falla hepática. No. Los pacientes hay que titularlos desde la dosis más baja hasta que se les quite el dolor. En ellos, más una intoxicación es que empiecen a aparecer efectos adversos intratables, ¿cierto? Como la Ok, hiperalgesia, la sedación, la falla respiratoria. Un paciente que tiene dolor y requiere un opioide fuerte no se te va a intoxicar. Entonces, sin miedo, le pones morfina, se lo titulas y le tratas el dolor porque nadie, pues nadie está exento, nadie quisiera que, por ejemplo, su hijo, sobrino o lo que sea sienta dolor. Entonces, sin miedo desde la dosis más baja y le van titulando hasta que se le quite el dolor. perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Que tengan una feliz noche.